alguien se le ocurrió hacer comida molecular y al cuy reducirlo en partículas y poner en pedacitos de carne en un plato tipo caviar o tipo otro tipo de carne. Y cambió totalmente un esquema de verle al cuy. Y cuando yo entendía este tipo de cosas, iba y vi un artículo científico justamente de la comida molecular. Y decía, qué chévere, se puede hacer investigación de lo que uno le apasiona y puede crear nuevas cosas de lo que uno le gusta. Y esa es una gran oportunidad, ¿sí? Entonces, de eso es hablar un poquito de investigación. Hay un pequeño detalle, había conversado con el paralelo A, que también están a punto de graduarse, que creo que también están en contacto con ustedes, son muchos de ustedes son amigos, y me comentaba el caso de la doctora Grisel Pérez, y me decían, sí, nosotros pensamos unificar el trabajo. Yo les decía, igual que ustedes, pero nosotros ya tenemos grupos que estamos trabajando, que ya tenemos los grupos diseñados y que vamos trabajando en ello. Me habían dicho, profe, lo que pasa es que nosotros tenemos un plan práctico que realizarlo. Sí, y ustedes me habían dicho que habían realizado ya un plan, pero solamente un plan de estudio. Y el plan práctico me presentaron, me lo pusieron ahí, y el plan práctico se alinea casi con los mismos insumos del artículo científico. Lo que van a hacer con la doctora Pérez es podríamos usar todos los componentes para sacar un solo trabajo. Entonces yo les había dicho desde una instancia al paralelo A que les decía, pero si cojan solamente un grupo, cojan un trabajo y ese lo planteaban y nada más. Pero me dicen, profe, aquí hay algo que no está usted dándose cuenta. Y qué bueno que es la reflexión y me ayudó muchísimo a darme cuenta de algo. Me dijo, nosotros cogemos un trabajo, digamos, cogemos el de Javier Salazar el trabajo. Perfecto. Tenemos ese trabajo, lo hacemos bien, entregamos el trabajo, lo publicamos y todo lo demás. Pero ¿qué pasa con los otros 4 miembros del equipo? No hay esa retroalimentación del trabajo individual y el trabajo individual, el que vamos a presentar con la doctora Grisel, es el 40% de nuestra nota de grado, que es fundamental para nuestro desarrollo. Entonces yo no había visto ese punto de vista. Y me dije, si es que vamos por ahí, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque decía, si trabajamos de manera individual con los mismos insumos, hacemos con la doctora Grisel y reforzamos con su materia porque las cosas que usted nos puede explicar nos va a servir para la doctora y las cosas que la doctora nos explica nos va a servir para usted. Y sacamos un trabajo realmente de calidad y exquisito para sacar ese 40% que tanta falta nos hace. Y me pareció una idea muy, pero muy adecuada. Entonces les dije, voy a hablar ahora con el B, porque son dos mundos diferentes, dos si bien se deban y todo lo demás, entonces yo les ponía desde este punto de vista y había hablado un poco con Arturo. Justo ese mismo día, le llamé en la noche, le había hecho esta propuesta y ahora quiero compartirles con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? El trabajo ya está hecho en grupo y es espectacular. ¿Qué les parece a ustedes si trabajamos con el artículo científico, vamos trabajando con lo que hace la doctora Grisel, le acoplamos a mi materia con los mismos insumos, usted presenta su artículo individual y las personas que están trabajando en un equipo y que quieren publicar, esto me había yo comprometido con Arturo, con muchísimo gusto también seguimos adelante. No es que sea un doble trabajo, por si acaso, no estoy diciéndoles que hagan un doble trabajo, no vayan a malentender. Es más bien para darles a ustedes inclusive más oportunidad o más tiempo para seguir trabajando en una sola cosa. Yo le decía a Arturo, un artículo científico no necesariamente se termina cuando se termina este semestre. Un artículo científico usted lo puede seguir diseñando y mejorarlo. Y usted ya puede estar graduado y seguir con su artículo científico y luego publicarlo porque su universidad le va a apoyar con eso. Y yo como docente me comprometo a seguir trabajando con todos los equipos. Inclusive, yo le decía a Arturo, ¿qué te parece o qué me parece si es que nosotros nos planteamos inclusive una estrategia para tener unas tutorías solamente para tratar con las personas que quieran publicar? Ponerle de manera opcional, usted tiene su trabajo en grupo, nos reunimos, vamos planificando, yo ya traigo al investigador, a la persona que es el director, hablo con la magíster Turcán, que es la directora de carrera, porque necesitamos siempre la autorización de ella. Con la autorización de ella, nosotros ya mandamos el tema y comenzamos a esquematizar para que usted logre publicar su artículo científico en grupo. Individual no se puede publicar porque necesitamos el tema se puede decir, el tema de la discusión,
que sí me gustaría que lo hagan en equipo, al menos como es un primer artículo, ¿sí? Pero a la vez vamos trabajando todas las clases de manera individual para que usted a la final presente un proyecto de calidad basado en lo que aprende conmigo, lo que aprende con la doctora Grisel, y esto le va a servir muchísimo para que usted saque una excelente calificación, que es lo que más les interesa en este momento, que es su grado. Ahora sí, abro el micrófono, cada uno tendrá algo que decir. Como yo les dije, yo parto, no crean que esto es lo que yo impongo. Yo soy muy flexible, yo parto desde las experiencias de los estudiantes. Y lo que me comentaron en el anterior curso me pareció muy relevante, me pareció un punto de vista muy, pero muy adecuado, porque me dijo, ¿y qué pasa con los otros cuatro? ¿Cómo saber si el artículo científico o el proyecto que estamos presentando está muy bien? Porque solo vamos a tener el punto de vista de la doctora Grisel cuando podríamos tener los dos puntos de vista, cuando podríamos manejar las dos cosas y sacar un gran proyecto, ¿sí? Entonces, abro el micrófono, mientras Arturo llega a la casa, no quiero que tenga un accidente de tránsito, y abro el micrófono a cada uno de ustedes, no sé si es que alguien tiene algo que acotar, qué les parece la idea, no estamos de acuerdo, cualquier cosa, estoy dispuesto a cualquiera de sus sugerencias. ¿Puedo, por favor? Catalina, por favor, el micrófono es suyo. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Y a mí en lo personal realmente me parece una gran idea, porque nos vamos, todos los esfuerzos nuestros nos vamos a enfocar en un solo trabajo que en verdad va a ser con eficiencia y va a ser un gran trabajo. A estar pocos picando en dos, tres trabajos al mismo tiempo. Me parece una genial idea. Tener el apoyo de dos grandes profesores para sacar un muy buen trabajo y que eso obviamente nos beneficia a todos. Me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo. Perfecto, muy bien. Otro punto de vista, por favor. Todos tienen voz y voto. Todos, absolutamente todos. Vuelvo y repito, no es que yo estoy imponiendo o estoy cambiando la metodología, porque alguien dice, este man, ¿cómo nos cambia? Todos los días nos cambia de idea. Puede darse. Entonces, alguien tal vez no esté de acuerdo, lo que sea, el micrófono es suyo. Ser proactivo es decir las cosas a tiempo y sinceras. ¿Alguien más tiene algo que acotar, que comentar? ¿Están de acuerdo? Lo que sí, yo me comprometo dentro y fuera de clase a trabajar con los que quieran hacer un artículo científico. Yo les voy a decir algo muy sincero. Presentar un artículo científico no solamente le sirve a usted, me sirve también a mí como docente. Me sirve a mí como docente. Qué orgulloso sentirme trabajar con un equipo y presentar un artículo científico y quién le ayudó, el docente Sebastián Pérez, eso me sirve también a mí. Entonces es mi interés también que está aquí metido. ¿Sí? Entonces, igual quiero seguir trabajando con los equipos, por ejemplo, el grupo de Arturo, y eso fue con lo que conversamos. Arturo me dijo, yo quiero seguir adelante con mi proyecto. Con que no se perjudique mi tema del proyecto, me parece muy buena la idea, eran las palabras que me decía Arturo. Entonces, esto sí, no quiero que piensen que van a hacer un doble trabajo. Vuelvo y repito, seguimos con los trabajos individuales, ¿sí? Más bien para darles más tiempo. Y en los tiempos que ustedes tengan, vamos trabajando y vamos sacando el proyecto ya grupal. Vuelvo y repito, que se acabe el semestre no es un lineamiento para que usted deje de investigar. Es más, es donde comienza realmente a investigar, ¿sí? Y chévere que después de que se gradúe, sigamos con el proyecto, presentemos a la revista o antes presentemos a la revista y vayamos ya tomando un gran esquema. ¿Por qué le va a servir de manera individual? Y el algo que me faltaba tal vez, le va a servir porque ese proyecto va a quedarse como suyo. Y de ahí, cuando usted vaya a la universidad, al tema de posgrado, ese proyecto suyo usted lo puede presentar también como una idea ya de investigación. Recuerden que en una universidad de posgrado lo primero que le van a preguntar es cuál es su línea de investigación. Aquí está, con esto me gradué y con esto quiero comenzar mi investigación. Ah, exquisito, perfecto, muy bien. ¿Sí? No sé si alguien tiene algo que acotar. Digan, hablen, sean malos. ¿Todo claro? Eh, Profe, una consulta, solamente para quedar claro. A ver, dentro de lo que estamos trabajando con la profe Grisel, estamos desarrollando ya un proyecto. Este proyecto obviamente ya tiene delimitadas las fases, las etapas, los temas que lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, dentro de eso, en mi tema yo estoy desarrollando lo que es más o menos lo que se refiere a organización, Bueno, manejo de bodegas. Estoy ya, trabajando un proyecto para
dejar cómo debería organizarse la bodega dentro de una empresa. Ahora, dentro de su materia, la línea de investigación era sobre la capacitación del personal. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahora, por ejemplo, la propuesta me parece súper buena, porque en realidad lo que yo tendría que hacer es acoplarme a la línea de investigación del artículo científico y todos los temas que he investigado para mi otro trabajo, pulirlos y sacarlo para el artículo científico. Pero, como dice usted, o sea, como mi consulta y mi duda más es esa, la uno. Si con la materia que ya tengo, bueno, con los temas que ya he investigado a la profe Grisel, los enfoco directamente para sacar un artículo científico que tiene otra estructura y a su vez ese sería el trabajo que yo debo presentar en su materia, mi artículo científico de manera individual. Sígale, mientras yo sigo buscando, justo quería buscar porque Carolina, la presidenta del otro curso, me había enviado ya el esquema que van a trabajar con la Inge Grisel. Y si ustedes se dan cuenta, son los mismos pasos. ¿Dónde está? No sé si ustedes también lo tienen. ¿Dónde estaba? ¿Quién era que me envió? Carolina, creo que fue. No sé si ustedes lo tienen porque justo me había enviado al teléfono. O creo que fue. Perdón, acotando lo que dice el compañero, efectivamente, ¿cómo nosotros vamos a poder estructurar su estructura del artículo científico con la estructura que ya estamos manejando de la profe Grisel? Porque, o sea, sí, en realidad yo revisé la estructura que manejamos con usted y ayer ya empezamos a desarrollar la estructura del trabajo práctico del fin de carrera. Entonces, no sé en qué partes es igual al artículo con nuestro trabajo con la profe Grisel. Perfecto. Muy buenas preguntas y excelentes dudas. Justo Carolina Ordóñez me había, no encuentro el archivo, justo me había enviado los lineamientos del proyecto de grado que ustedes van a hacer con la doctora Grisel y son los mismos componentes, solamente separados. Por ejemplo, ustedes hacen introducción, justificación, objetivo principal, objetivo secundario, marco teórico, marco referencial, marco metodológico. ¿Sí? Y obviamente los resultados del marco metodológico. Si ustedes se dan cuenta, el IMRAD que se maneja en un artículo científico es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de un proyecto y del otro proyecto? Es el mismo esquema, solo que en el artículo científico se hace de manera corrida. No se lo pone paso a paso como se lo desglosa en el proyecto de la doctora Grisel. No es nada de fondo, es más que todo de forma. Por ejemplo, si usted ya hizo, usted va a hacer encuestas, por ejemplo, para presentar en la parte práctica. Esa misma encuesta se acopla acá. Usted va a hacer el marco teórico. El mismo marco teórico viene acá. El objetivo, el mismo acá. Todo es exactamente idéntico. Lo que va a ir cambiando, lo que vamos a ir diseñando de manera diferente es simplemente la redacción, que al final el proyecto de la Inge Grisel tal vez le salga, qué sé yo, me invento unas 40 hojas. Y usted en mi proyecto va a hacer un resumen de 12 hojas. Pero eso no es realmente, no es complicado, es sumamente sencillo. Y ya la vez, viendo la pregunta de Jorge y a la inquietud de la otra compañera, voy a silenciar este micrófono. Ya. Si ustedes, yendo a la inquietud, cómo van a presentar, o si es que es un doble trabajo, o si lo que ya estamos trabajando, lo que ustedes ya van trabajando en equipo y lo que ya han trabajado en equipo, eso ya está presentado y lo demás. ¿Sí? Usted tiene dos opciones. Dígame, disculpe María, que le corte, le acabo de enviar yo el tema le acabo de enviar ya, perfecto. Cómo está estructurado el caso de estudio a su WhatsApp. Mi WhatsApp, déjeme ver. Pues no me ha llegado. A ver, déjeme ver. No me ha llegado. Sí, porque ahorita le acabé de enviar, se está cargando, ya le debe de aparecer. Se está cargando. Ya. Esperemos que se cargue. Y ya les informo los mismos pasos. Es decir, no hay doble trabajo, es más, se simplifica el trabajo. ¿Por qué este alineamiento? Porque también la Magíster Tulcán también me comentaba esto. El objetivo es no cargarles de más tareas. ¿Sí? Ya llegó. Vamos viendo la estructura. Ya, voy a abrirlo y les voy leyendo la estructura. Aquí está. Por ejemplo, dice, tema lo tienen. Formulación del caso. Contextualización, que es lo mismo que hacemos aquí.
El objetivo, lo mismo que hacemos aquí. Justificación, lo mismo que hacemos aquí. Contenido teórico, lo mismo que hacemos aquí. Desarrollo metodológico, que es lo más difícil, lo mismo que hacemos aquí. Y el análisis de casos es lo mismo que hacemos aquí. Conclusiones, referencias y anexos. Es exactamente el mismo proyecto. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo esquema del INRAD. ¿Quieren que les abra el INRAD para que comparen? Permítanme, por favor, abro nuevamente. En la semana 9 creo que estaba el INRAD, o en la 10, no recuerdo. Déjenme, por favor. Creo que estaba. Denme un segundito, por favor, hasta encontrarlo la semana 11, creo que. Déjenme ver en qué semana estaba. No recuerdo en qué semana estaba lo que habíamos presentado la clase anterior. Pero vamos a repetir. ¿Cuál es el tema que nosotros hacemos? Introducción, marco metodológico, discusión, conclusiones y referencias. Es exactamente lo mismo. Es solamente cambiar, se puede decir, la forma, no el fondo. Las referencias, el marco, todo va a manejarse exactamente igual. Vamos a dar igual la clase de normas APA y todo lo demás. Y la referencia, usted no va a tener que hacer una doble consulta, no va a tener que hacer un doble proyecto, no va a tener que implementar nada más. Es implementar exactamente lo mismo. Esto unifica las dos materias, ¿sí? Y vamos trabajando aquí en conjunto con la doctora Grisel y conmigo, porque tal vez algunas cosas que vean con ella, conmigo podemos reforzar eso, o viceversa, ¿sí? Y a la final usted va a presentar un proyecto que va avalado por los docentes, porque usted a la final, para poder terminar esta materia, usted lo que me va a enviar es ese proyecto, nada más, ¿sí? Y en base a eso, yo ya le pongo la calificación, le mando a hacer, si es que hay algún cambio de forma, y la Inge Grisel a la vez también verificará que puede mejorar, y eso usted ya lo presenta como proyecto de graduación. ¿Sí? No sé si es que fue respondida a la pregunta, no sé si es que le entendí bien a la pregunta y está respondida a la duda. ¿Qué pasa con el trabajo grupal? Como les había dicho, queda totalmente abierto para que ustedes, si es que desean, seguirlo trabajando y publicarlo en una revista ya científica. ¿Sí? Que ustedes tomen un tiempito, si ustedes lo ven necesario, o esperen este tiempo para que logren primero acoplarse con su graduación y seguimos trabajando. Hasta eso ya podemos presentar el tema a la revista, si usted ya va a trabajar ya con ello. ¿Sí? Un proyecto investigativo se lo puede hacer como en 3 meses, 6 meses, hasta 1 año y 2 años. ¿Sí? Y ahí primero sacamos productos de muy buena calidad y segundo, usted se gradúa muy bien. No sé, Jorge, si es que por ahí va la duda. Daisy. Pero en mi caso, sí, Magíster, esa era la duda, ya quedó totalmente clara, despejada la duda. Entonces, muchas gracias, profe. ¿Está de acuerdo, Jorge, con esto? O cuente nomás tranquilo. No, sí, por mi parte mucho mejor. O sea, yo le veo mucho mejor, porque obviamente ya la línea investigativa del otro trabajo es un tema inclusive que lo manejo y lo domino. Es más fácil para mí, es más atractivo para mí investigar sobre esos temas. Los libros y todo ya los tengo, entonces para mí es mejor porque ya sé en base a qué voy a estructurar el trabajo y presentar en su cátedra. O sea, para mí Perfecto. perfecto. Muchas gracias. La semana 9 ya está enviado en grupo, ese trabajo ya queda. Desde la semana 10 comienzo a abrir, de esta semana, la tarea que ya está mencionada, se lo va a abrir para que usted ya vaya subiendo los insumos de manera individual. Y este mismo insumo le va a servir para la cátedra de la doctora Grisel. Entonces solamente va presentando las dos tareas, va presentando los dos, pero simplemente va a ir cambiando se puede decir, el tema de la redacción, pero es lo mismo. ¿Sí? Hoy les voy a explicar, por ejemplo, la introducción, cómo va a cambiar con la Inge Grisel, con el proyecto que ustedes me acabaron de enviar. ¿Sí? Vamos simplemente, no sé si es que alguien más tiene algo que decir, sino para ya comenzar a informarles. Con todo. Buenos días. Profe, yo tengo una duda. Perfecto, Buenos Carolina. días.
Dígame, A Carolina. ver, profe, entonces yo entendería, o a ver, corríjame si estoy mal, que lo que vamos a hacer es las personas que deseen pueden continuar con usted con la elaboración del artículo científico, que no podríamos enfocarnos a hacer nuestro proyecto de titulación o nuestro caso práctico con usted, más los insumos que nos ayude la profe Grisel. A ver, no le entendí su pregunta. ¿Me puede, por favor, reestructurar? No le entendí muy bien. A Disculpe. ver, verá, yo que le entendí es que el informe de investigación o el artículo científico queda a elección nuestra, si continuamos o no haciendo el artículo científico, y los que no deseemos continuar con el artículo científico podríamos usar, en este caso, su hora y sus conocimientos para hacer nuestro proyecto de caso práctico Ya. para el tema de la presentación del examen. Ya. Sí, no, Carolina. Sí y no. Ya. La una parte. El artículo científico lo van a presentar, pero de manera individual. ¿Sí? Porque son los mismos insumos del proyecto de la doctora Grisel. Exactamente lo mismo. Lo que cambia simplemente es la redacción. Los insumos son exactamente los mismos. Hoy les voy a explicar, por ejemplo, en qué va a cambiar. Voy a empatarles un proyecto con el mío. Les voy a ir diciendo cómo van a presentar el mío y cómo van a ir presentando el de la Inge Grisel, que es exactamente lo mismo, que les demorará 5 minutos en cada deber, por ejemplo. ¿Sí? Es cambiar simplemente no la estructura, cómo lo resumo, se puede decir. Recuerden que ustedes un artículo científico, ¿qué es lo que me van a presentar? El proyecto de la Inge Grisel resumido en 8 hojas. Ese es básicamente el trabajo que ustedes van a hacer. Es simplemente un resumen, si lo quieren ver así, que se convierte en un artículo científico. Esto le sirve a usted para cuando usted vaya a presentar su línea de investigación en un posgrado, usted lo tenga ya de manera individual. ¿Cuál es opcional? El opcional es el trabajo que ustedes ya me presentaron, que han trabajado ya en equipos, que lo están haciendo en equipos, que eso nosotros lo podemos ir sacando y diseñando en el tiempo que ustedes lo vean necesario. Por ejemplo, me dicen, Sebastián, ¿qué te parece si el lunes queremos explicarte sobre nuestro proyecto científico y queremos ya publicarlo? Perfecto. Pedimos la autorización a dirección, pedimos la autorización a la revista y mandamos el tema. Y pueden ustedes seguir trabajando en conjunto si es que les alcanza el tiempo. Si es que no les da el tiempo para seguir con el proyecto, igual usted acaba un proyecto y luego puede empezar con su artículo científico, con el otro ya grupal. Y es más, ya tiene la base, ya tiene la estructura de cómo hacerlo. ¿Sí? No sé si es que respondió la pregunta, Carolina, no sé si es que No, fui claro. me dejo más confundida. Ya, a ver. Verá, profe, o sea, lo que yo entendería es que el informe o el documento que yo estoy haciendo con la profe Grisel individual, ¿puedo presentarle a usted como artículo científico? Exactamente. Ah, pero ya ahí ya no necesitaría trabajar el que estoy haciendo en grupo, si es que con el grupo decidí. Exactamente. Ustedes dicen no. Eso era de que me diga desde el inicio, ya me hizo bolas, ¿no ve? Exactamente. Usted me dice, Ya. Carlos, ¿decía algo? Sí, estaba igual que Carolina, similar, confundido con el mismo tema, pero pues, o sea, lo mismo. Entonces ya, sí, ya no vamos a continuar con lo que era el grupo, sino que lo que estamos haciendo con la profe Grisel, se lo presentamos a usted resumido, como usted nos va a indicar cómo va a estar. Entonces lo otro ya va a quedar hasta la semana 9, que fue lo que tenía que quedar esa noche, hasta ahí va a quedar esa vaina, hasta ahí llegamos con lo de... Exactamente. Exactamente. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Ok. Ya, Si quieren así seguir a con mí ya sus me grupos, quedó. y si quieren seguir con sus grupos, podemos trabajarlo igual, podemos ir trabajando fuera de clases sin ningún inconveniente. Cuando ustedes quieran. No es obligatorio, simplemente el No que es quiere. obligatorio. Ya, Exactamente. profe, yo quiero pedirle un favor, grandote. Lo que pasa, yo le llamé anoche. Yo alcancé con 37 segundos, no alcancé a subir. Ah, usted es el que me llamó a las 3 de la madrugada a decir que no se No, o sea, eran 37 segundos en la cual yo ya estaba a punto de subirle de todo lo que habíamos hecho. Pero justamente ya se me acabó el tiempo, profe, porque ya, acolíteme para subirlo de una vez. Fácil, para que ya todo quede hasta ahí. Fácil, todos sus compañeros tienen 0 y usted también. No, mentira, ya le subo, ya le pongo para que suba. Porfa, listo, profe. Acabamos la clase y me hace acuerdo para subirle, ¿ya? Ya, para que ya todo quede hasta ahí, ahí sí que cada cual Por empiece a favor, trabajar. deje de llamar a las 3 de la mañana. No eran las 3, eran las 11, profe, hable Yo serio. ya duermo pues a las 11. Tengo que levantarme a las 7, pero bueno. Listo, profe, gracias.
Ya. Inge, una consulta. Diga, María María. En la propuesta de trabajo que vamos a hacer con la ingeniera Grisel, entiendo que ella nos pidió, o sea, bueno, el momento que se le dio los temas, se especificaba en algunos casos las empresas, por ejemplo, diseño de un plan de marketing para la empresa Pepito Pérez. Ajá. ¿El artículo que nosotros vamos a hacer con usted también puede ir dirigido el tema a una empresa o tiene que ser más global? No, 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 no. Es lo mismo. No vamos a ponerle nada más porque no quiero que hagan doble trabajo. Exactamente lo mismo. Solamente va a resumir el tema, la metodología, el marco teórico, que es lo más complejo, se va a manejar idéntico. Habrá tal vez algo que le aumente o le disminuya, si usted lo ve el caso, chévere, adecuado. Pero no quiero que hagan dos temas, porque el momento que usted separa dos temas, tiene que hacer dos metodologías diferentes. Usted solamente cambia una pequeña cosita. Pongamos que usted va a hacer la empresa Juanito Pérez y con la profe Grisel hace en general. Ya se fregó porque le toca hacer dos cosas. Entonces el objetivo es mantener el mismo esquema de la doctora acá. Yo lo que voy a hacer es tomar esos insumos y enseñarle cómo resumir y cómo hacer el artículo científico. En eso me voy a basar para que usted no haga doble esfuerzo. Gracias, Inge. ¿Alguien más alguna duda? Profe, sí, por favor. Una consulta adicional. Bueno, en realidad, pues, como criterio personal le podría decir, profe, con mucho respeto, comprendo mucho el tema de la pandemia, el tema de la situación, pero sí me preocupa un poquito porque obviamente ya ha pasado una semana y, por ejemplo, en el caso de nuestro grupo, ya presentamos, digamos, el desarrollo de un artículo científico y, bueno, como dice usted, es decisión de cada grupo seguir. Pero sí me preocupa un poco el tema del tiempo, porque obviamente lo que yo entiendo es que usted y también la profesora Grisel son los dos tutores que nos van a guiar para el tema final y el desarrollo de este plan, del tema que tenemos para la defensa que tenemos. Ajá. La información, en este caso, para su artículo científico, tenemos que sacar de todo lo que vamos desarrollando de titulación, entiendo de esta manera. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, le pongo un ejemplo, digamos, en el tema de bueno, formulación de análisis de caso, me imagino que es la determinación de todo lo que vamos a describir del tema, ¿no es cierto? Entonces, Así por ejemplo, presentamos lo que hicimos donde la magíster Grisel le Control pasamos C, Control B. Control C, Control B, exactamente. Y usted, por ejemplo, nos va a ayudar con el tema de la tutoría para que sea transformado artículos científicos, es lo que yo entiendo. Exactamente. Es exactamente Silvia. Por ejemplo, eso les decía, como en lo que ustedes van a presentar para graduarse, ustedes van a hacer un esquema, ¿sí? Es decir, van a separar simplemente los elementos del artículo científico. Tal vez les salga 30 hojas, 40 hojas. Lo único que usted va a hacer conmigo, lo que le voy a ir explicando cada semana, es cómo hacerlo más chiquito. Nada más, cómo hacer pequeño. Porque usted a mí el artículo científico me lo presenta en 8 hojas. Nada más, pero no va a ser ningún otro trabajo. No es que va a haber dos investigaciones, una encuesta acá, otra encuesta allá. No. La misma encuesta, Control C, Control B. ¿Sí? Silvi, no sé si es que fue resuelta su pregunta. Sí, profe, sí, en Perfecto. realidad, sí, entonces, de alguna manera podemos hacer. Ya. Sí, hoy me van a entender mejor con el ejemplo de la introducción. Voy a repetir nuevamente por qué. Solamente la introducción. ¿Por qué? Porque esto vamos a presentar ya la próxima semana poquito a poquito. No quiero adelantar. Por favor, quiero que sean muy sinceros. Si es que está muy extenso para presentar para una semana, me lo dicen. Me lo dicen y vamos viendo tiempo. El objetivo es terminar en los 2 meses, el mismo proyecto con calidad. Ese es el objetivo. Ustedes hasta la semana 16 tienen que tener esas 8 hojitas resumidas. Y luego seguir tal vez con Grisel trabajando en los pequeños detalles para que eso ya sea su proyecto de grado, que espero y aspiro y voy a pedir que yo también, ojalá me permitan ser parte del tribunal. No creo que me permitan ser parte del tribunal, pero sí parte de un apoyo con ustedes porque vamos a ir trabajando juntos, que es lo bonito. ¿Sí? No sé si es que está ahí clara las dudas, quejas, llantos. Sí, Lisen, todo totalmente claro. De hecho, nosotros por parte de nuestro grupo queríamos agradecerle
el apoyo. Nuestro grupo va a continuar con el Sí, artículo científico y como lo mencionó usted en un inicio, ¿no? Tenemos esa opción y nos dijo que nos iban a brindar todo el apoyo para las personas que vamos a realizar esto y bueno, nuestro grupo está totalmente agradecido y nuestro objetivo principal es lograr que esto se publique y tener un crecimiento en el tema profesional que sería de nosotros. Y nuestro objetivo también es seguir una maestría o obviamente seguirnos desarrollando en el tema profesional. Así que muy agradecida en esa parte y esperamos contar con todo su apoyo. Claro que sí, Carmen, ese es el objetivo. Ya voy a sacar cuáles son las bases. Por favor, les recomiendo a las personas que vayan a hacer la publicación que ingresen ya a la página web para que vean los requisitos, ¿sí? Para que también vayan viendo, porque ahí está cuando se inscribe y todo lo más. Se inscribe en cualquier momento, ¿no? Ustedes pueden ya escribir su tema, ¿sí? Y obviamente tienen que en el SIGE hacer un seguimiento. Entonces, todo esto ya deberían ver. Primero les recomiendo que vayan a leer todos los reglamentos, que es el tema de publicación. ¿Para qué? Para ya hacer el seguimiento en el SIGE, porque ustedes tienen que hacer un esquema, una planificación para su proyecto. Es decir, ustedes se planifican para 6 meses, o para 3, o para un año, para 2, o para 3, para el tiempo que ustedes quieran. Ustedes ya hacen la planificación y en cada planificación hay una actividad. Por ejemplo, que cuando van a presentar ya la propuesta, cuando van a hacer esto, cuando van a hacer aquello y todo lo demás. Esto tenemos que ir ajustando. Yo también quiero ya definir bien con la persona. Primero tengo que pedir la autorización, obviamente, a la Inge Tulcán para que me dé luz verde ya con los proyectos que ya vayamos a trabajar. Y posterior a esto ya conversar con mi gran amigo de la revista científica para que él también nos ayude. Sería bueno y le voy a solicitar que también les dé una pequeña introducción de cómo se publica, más que todo aquí en la universidad, porque cada revista tiene ciertas políticas. No todas las revistas son iguales, se manejan ciertas políticas. El esquema, el que ustedes conocen, el que introducción, metodología, discusión y conclusiones, ese es universal. En el mundo entero se maneja el mismo esquema de artículo científico. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Empezamos ya? Voy a tomarles lista antes de olvidarme. ¿Me decía algo, Arturo? Perdón. Sí, que estamos, está todo claro, profe, gracias. Ya llegó a su casa, no estará manejando y hablando. No se preocupe, ya estoy en casa y todo tranquilo. Ya. Gracias. Ya, espérenme un ratito para tomarles lista nada más, antes de que me olvide. ¿Dónde estamos? Ustedes son paralelo B. Semana 10. Ya. Por favor, presten atención a la lista. Si alguien está sin audio, me ayuda, por favor, a Arturo o cualquier persona diciéndome para que no se quede sin la falta. Roberto. ¿Roberto está? Sí, está Roberto conectado. Perfecto. Carlos Luis. Presente, profe. Buenos días. Buen Yolanda. día. Presente. Carolina. ¿Cómo le va? Bien, Esa es la alegría. Esa es la alegría correcta. Jonathan. Presente, profe, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. María Fernanda. Presente, profe. ¿Qué tal? Wendy. Presente. Buenos días. Buenos días. José Ricardo. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Felipe. Presente, profe, buen día. Buenos días. Vanessa. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Miguel. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Byron. Presente, profe. Arturo. Siempre se me va. Es que es el primer nombre, pues. Yo también soy Héctor Sebastián y odio que me digan Héctor, pero bueno, así pasa. Ya me he acostumbrado. Ya la costumbre. Nicole. Presente. ¿Qué tal? Silvia. Presente, profe. Buenos días. Silvia. Presente, profe. Presente, presente. Gracias. Marcia. Presente, profe. Gracias. Yolanda. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Jorge Alberto. Presente, profe, buen día. Buenos días. Jimena. ¿Jimena está?
Sí, presente, Licen. Ya sí está, perfecto. Carmen sí estaba, buenos días. Vinicio Javier. Vinicio Javier Pérez, ¿estás, no? No está Vinicio. Dimi. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Irma. Presente, profe, buen día. Marisela, por favor. Maricel. Pero bueno. Jorge Daniel. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Jimmy Rolando. Presente, profe. Disculpe, antes le dije presente, yo le escuché Jimmy, ya. estoy con problema del micrófono, del audio. A ver, Jimmy Porras es el que no está. Presente, profe. Yo le dije presente. Ya, y Jimmy Rolando sí está también. Ya. Sí, Gracias, Jimmy Rolando, buen día, sí. profe. Ya, gracias, profe. Diego Mauricio. Presente, Lisa. Buenos días. Cintia Carolina. Cintia Carolina Vinuesa. Presente, profe, buen día. Buenos días. Y Dylan Viteri. Dylan. Dylan. Sí, está, profe, conectado. ¿Ya está conectado Dylan? Ya, casi. Debe estar conduciendo. Estaba conduciendo, ya mismo llegué. Ya, perfecto. Roberto Bonilla, profe, aquí estoy. No, sí le puse. Sí, Ah, sí ya, me- ok, gracias. Sí le puse, sí me dijeron que sí estaba. Ya. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a hacer nuevamente el tema de la introducción que les voy a poner para la próxima semana, para que ya lo puedan trabajar de manera individual y esto ya les vaya sirviendo de insumo. Voy a irlo ajustando de acuerdo con el esquema de la doctora Grisel para irles informando. Repitamos, ¿alguien me puede decir cuál era la estructura del artículo científico desde el inicio? ¿Cómo va el artículo científico? Híjole. ¿Quién se acuerda? Paso a paso. Pregunta de examen. Paso a paso el artículo científico. ¿Qué es lo primero que tomo en un artículo científico? El objetivo, Antes. el tema. Perfecto. 1, tema. ¿Sí? 2. ¿Quién me dice? La introducción. Ya, hay un segundo paso que va al final de la investigación, les había dicho, que hacen al final, ya cuando terminan todo. ¿Cómo se llama esto? Conclusiones. No. Al final de tu investigación, ustedes van a hacer un abstract, Bibliografía. o un abstract o un resumen. Este resumen tienen que ponerlo en inglés y en español. Son 6 líneas que usted tiene que explicar de todo su proyecto. Esto se lo pone después del tema, ¿sí? Pero se lo hace al final de toda la investigación. No sé si es que, por favor, ya me preguntando si es que algo no queda claro. El abstract se hace al final, cuando usted ya acabe, en la semana 16, cuando yo le diga, muy buen proyecto, en la semana 15, cuando le diga, muy buen proyecto, ya, esto va a presentar usted ahí recién va a hacer el abstract. Y ahí ese abstract lo va a poner después del tema. Es un pequeño resumen de 6 líneas que explican toda su investigación. Es una síntesis. Ustedes ya aprendieron a hacer una síntesis. Es simplemente una síntesis de su proyecto donde usted va a ponerlo en español y en inglés. ¿Sí? Luego del abstract, ¿qué viene? Ahí sí viene la introducción. Perfecto. La introducción. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo científico y el proyecto de grado que usted va a presentar? Que en el artículo científico los separadores no son los subtemas. No va a poner usted objetivo, justificación, antecedentes, no. Usted va a escribirlo de manera seguida. ¿Qué es lo que va a separar? El punto aparte o las palabras de conexión. Por ejemplo, con la doctora Grisel, ustedes dicen contextualización del problema y determinantes de la unidad de análisis. Entonces, usted primero se va a fijar, obviamente, en el problema. Yo le recomiendo que para hacer la contextualización empiece con un antecedente. ¿Qué es el antecedente? El antes de hablar, por ejemplo, si usted va a hacer de una empresa, ¿qué debería empezar? Hablando de la empresa. Esto también le sirve en la contextualización de acá. Es decir, la empresa tal se fundó en tal, empieza en tal, todo lo que tenga que ver con su problema de investigación. Hace el antecedente y marca el problema. No hay problema, sí, perdón, no hay investigación si no existe un problema. Usted para cualquier proyecto, para el de Grisel, para la tesis, para el artículo, para lo que usted quiera, siempre debe partir de un problema. ¿Qué es un problema? Es algo que yo quiero mejorar
una debilidad, algo que cause un impedimento en una empresa. Les pongo el ejemplo. Digamos que usted quiera diseñar un plan de marketing para la empresa Pepito Pérez, ¿sí? Para hacer el plan de marketing de la empresa Pepito Pérez, yo le pregunto, ¿pero cuál es el problema? Y usted me dice, el problema es que no hay marketing digital ahí. ¿Pero cuál es el problema? Yo le digo al gerente, voy al gerente con mi proyecto y le digo, vea, quiero venderle mi proyecto a usted para que usted mejore. Y me va a decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de que yo le compre? Dígame cuál es el problema. El problema es que usted no tiene un plan de marketing. El gerente me va a decir, ¿y cuál es el problema? Si igual yo tengo ganancias. Ah, no. Entonces el problema radica en que usted puede aumentar las ventas con un nuevo plan de marketing. Ese es el problema. El problema es que tiene un margen de ventas bueno, pero no excelente, que usted con un plan de marketing puede potenciar. ¿Qué pasa si usted le vende? ¿Sabe cuál es el problema de su empresa? El problema es que usted podría tener una utilidad mayor a la que tiene. Y yo para ello le he presentado un diseño de un plan de marketing mediante un artículo científico. Si usted me compra este proyecto, según mi investigación, yo puedo aumentar su rentabilidad en un 5%. ¿Qué le parece si yo aumento con mi plan de marketing un 5% y usted me da el 2% a mí de ganancia? Si usted me dice eso, yo le compro el proyecto ese rato. Si usted me dice que voy a aumentar un 5% y que le dé 2 a usted y yo me quede con 3, aplíquelo, hágalo, ¿sí? Entonces necesitamos entender, obviamente, dónde radica el problema, ¿sí? Entonces, esto también va dentro de la introducción. La introducción es una mezcla entre antecedentes, ¿sí? La justificación. En la justificación tiene que ir la causa o el problema, ¿sí? Parto desde ahí. ¿Qué es justificar? ¿Por qué voy a hacer esto? Entonces yo pongo, el problema es que las utilidades podrían potenciarse debido a que no tienen un plan adecuado de marketing, ¿sí? Me está diciendo el por qué. El por qué. El problema es que no tiene un buen margen de ventas porque no tiene un plan de marketing, ¿sí? Entonces a eso vamos con la justificación. El por qué usted está investigando, ¿sí? Luego de la justificación viene el objetivo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es irnos al futuro, adelantarnos. ¿Qué es lo que usted va a proponer? ¿Cuál es su propuesta de valor? Y usted me dice, bueno, mi objetivo es crear o diseñar un plan de marketing virtual. Ah, ya. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del artículo científico? Encontrar la causa del problema. Primero usted lo que va a hacer en un artículo científico es entender si en realidad una empresa puede crear o puede mejorar con un nuevo plan de marketing. Ese es el objetivo. Y el otro objetivo es entregar una propuesta de un plan ya estructurado de marketing. El uno me va a demostrar si es que eso no es factible, si es que eso no es necesario, y por otro lado, si es que es necesario, usted me va a presentar un plan de marketing. Pongamos otro caso. Digamos que yo pongo un tema, ¿cómo influye la capacitación en el desarrollo de las personas? ¿Qué es desarrollo de las personas? Desarrollo de las personas es que tengan un crecimiento dentro de la empresa, que usted empiece desde cajero y termine como gerente, ¿sí? ¿Cómo influye la capacitación en el desarrollo de las personas dentro de la empresa Juanito López? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Yo el problema encontré que los trabajadores no ascienden, que pasan 30 años, 20 años, 10 años en el mismo puesto, no están ascendiendo. No hay una cadena de crecimiento. Entonces, mi objetivo, ¿cuál va a ser? Primero, determinar si la capacitación es un factor que no les permite crecer, y el otro determinante es crear un plan de capacitación sistemático que les permita a los trabajadores irse enfocando para seguir creciendo. ¿Sí? Por favor, interrúmpanme si no está claro este tema. Introducción, entonces, viene a ser un antecedente, una justificación y un objetivo. El antecedente ustedes lo pueden ver como la contextualización del problema de la Inge Grisel, la justificación si la tienen y el objetivo también. Hasta aquí está claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo va a presentar usted con la Inge Grisel y conmigo el proyecto? Con la Inge Grisel usted va a poner introducción, antecedente, ¿no es cierto? Y usted escribe todo el antecedente, toda la contextualización del problema. Luego pone justificación, toda la justificación. Objetivo principal y objetivos específicos. El artículo científico se va de manera seguida. Usted va a escribir de manera seguida. Usted no va a poner la palabra antecedente. Yo le envié a Arturo un modelo de artículo científico que a la vez les envió a cada uno de ustedes. Básense en ese ejemplo para que ustedes lo entiendan de mejor manera.
¿Qué quiere decir? Usted no pone la palabra subtítulo antecedente, sino empieza directamente. La empresa tal, comienza a escribir y luego pone un punto aparte, por medio de la cual encontramos que el problema es tal, y se justifica debido a que nosotros vamos a hacer la investigación encontrando tal cosa. No es que pongo la palabra como tal, no sé si me hago entender. No pongo el subtítulo, escribo todo de manera seguida, en un párrafo entero, ¿sí? Tanto el antecedente, la justificación y el objetivo en 2 párrafos, en un párrafo que usted lo quiera ver, o en 3 párrafos, pero simplemente separados por un punto, no necesariamente con el subtítulo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Clarísimo? Sí, sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a hablar del marco teórico y marco referencial que también está dentro del proyecto de la Inge Grisel, ¿sí? Dentro de la misma introducción, aquí sí tal vez pongo un pequeño subtítulo. Aquí sí voy a poner un pequeño subtítulo y voy a poner marco teórico, ¿sí? ¿Qué es el marco teórico? ¿Quién me puede decir? Ya habíamos hablado de esto. Estamos repitiendo prácticamente. ¿Quién me dice qué es el marco teórico? Ya. Vamos, les comento el marco teórico. El marco teórico es poner todos los conceptos y palabras que topen mi artículo o que topen mi investigación y que tal vez el lector necesite saberlo previamente para poder entender todo lo que va a leer. Son palabras que el lector, recuerden que un artículo científico no es para mí, es para la sociedad. ¿Qué es lo que tengo que poner? Palabras que le permitan al lector entender todo lo que va a leer. Voy a poner un ejemplo. Yo pongo cómo influye el plan de capacitación en el desarrollo de personas. Todos sabemos qué es el desarrollo de personas, tal vez no. Entonces pongo desarrollo de personas. Voy a un libro, cojo el libro de Marta Alex de competencia y me dice, desarrollo de personas es cuando la persona va teniendo una rotación de, qué sé yo, va teniendo un crecimiento dentro de la empresa debido a tales factores. Ah, ya. Pongo textualmente, o mejor aún, parafraseo. Yo les aconsejo que parafraseen más que pongan textual. ¿Por qué? Porque ustedes van a pasar por el escáner de plagio, ¿sí? Entonces, resulta mejor parafrasear antes que ponerlo en texto. Muchas veces me resulta mejor. Y es más, les permite resumir de mejor manera, ¿sí? Entonces, usted parafrasea y pone plan de desarrollo de personal. Desarrollo de personal es tal, la cita de donde sacó, ¿sí? Y eso ya va como referencia al final, ¿sí? Recuerden que estamos... Una consulta, profe. ¿Cuándo mandó el ejemplo del artículo científico? ¿La anterior semana fue Arturo? ¿Dónde está Arturo? Esperemos que Arturo se conecte. La anterior semana creo que los mandó. Creo que les mandé. Claro, en clases mismo le envié. No sé si no les envió a ustedes todavía, ¿no? Si es que no, ya le comentamos, por favor, para que les envíe y se vayan guiando en eso. No se preocupe, siempre. Inge, Dígame. disculpe. Sí, lo que le mandó Arturo está en el grupo y está en documentos. Mandó el 31 de mayo. Ah, ya, por favor, para que todos lo puedan verificar ahí. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ya, perfecto. Marco teórico, todas las palabras o conceptos que quiero que el lector entienda. Pongamos que yo voy a hacer un plan de marketing, ¿sí? Y en marketing virtual siempre se utiliza una pequeña estrategia que se llama la estrategia de los leads. ¿Qué es un lead? Un lead es simplemente poner una publicación en el Facebook que al darle clic me envíe a una base de datos que me permita llenar, como cuando usted quiere, qué sé yo, comprar un carro. Da clic en el carro y ¡pac! Le manda una página donde le dice ponga su nombre, ponga su correo, su número telefónico y demás para enviarle una cotización. Usted llena sus datos, esto llega a la empresa y la empresa con eso hace una base de datos para luego mandarle todos sus productos y poder venderlo, ¿sí? A esto se lo llama un lead, si es que usted hace un plan de marketing. Entonces, ¿las personas sabrán lo que es un lead? Tal vez no. Entonces, pongo qué es un lead y pongo todo lo que significa, la cito y está el marco teórico. ¿Cuántas palabras o cuánto van a ser de marco teórico? Esto depende de su investigación, ¿sí? No lo hagan muy extenso tampoco, pero tampoco tan corto. Todos los conceptos y palabras que sean difíciles de digerir o que sean difíciles de entender para el lector. Póngase desde la base
del punto de vista del lector. Recuerden que un artículo científico no solamente está destinado a las personas de ciencia, las personas que están estudiando su misma carrera, va destinado para todo el mundo, ¿sí? Entonces necesitamos que todos entiendan este artículo científico. Luego vamos a un marco referencial, ¿sí? Que se utiliza dentro del marco teórico muchas veces. Ahí usted puede poner otro subtítulo, marco teórico. Primero, el marco teórico y cada palabra sí tiene que ir como un subtítulo, que es un lead, qué sé yo, qué es plan de capacitación, qué es esto, qué es aquello, eso sí, tiene que ir separadito y tiene que ir obviamente con su citación. Luego vamos al marco referencial. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el marco teórico y marco referencial? ¿Qué será el marco referencial? Jimena. El marco referencial es de proyectos similares o investigaciones similares a lo que nosotros vamos a desarrollar. Y el marco teórico, en cambio, son palabras que desconoce el lector y que le podemos ampliar el conocimiento para que pueda Muy entender. bien, Jimena. Perfecto. Ese es el marco referencial. El marco referencial es buscar investigaciones similares a la suya. ¿Para qué? Para que me permita cotejar datos. ¿Cómo tomo? Puedo tomar yo tesis, puedo tomar ensayos, artículos científicos, papers científicos, bueno, que es lo mismo. Puedo tomar, qué sé yo, entrevistas relevantes. Qué sé yo, digamos que usted va a hacer un manual de competencias. ¿Cuál es la persona más capacitada en un manual de competencias? Tal vez Marta Alex, actualmente. Y Marta Alex dio una entrevista, qué sé yo, en un medio de comunicación argentino. Usted puede citar desde ahí dónde la publicó, cuándo fue la entrevista y todo esto. Dónde usted puede referenciar. Recuerde que en Word usted tiene la opción de referencias y ahí usted puede citar todo lo que usted quiera. ¿Sí? Recuerden que tenemos una clase de normas APA para que ustedes hagan mucho mejor este trabajo, así que no se preocupen. Sí, estamos pendientes con esa clase y ya vamos a hablar de ese tema. ¿Sí? Entonces, yo les voy a enseñar ahí a citar correctamente cualquier tipo de este tipo de circunstancias para que usted pueda ponerlo como marco referencial y marco teórico, ¿sí? No se preocupen, para que no se confundan, vamos a tener la capacitación de normas APA, ¿sí? Luego de esto... Profesor, perdón que le interrumpa. En el marco referencial, ¿únicamente van investigaciones similares a mi trabajo? ¿No puedo yo poner... por ejemplo, algo que diga Chabelato en uno de sus libros. Claro que sí. Libros también, por supuesto que sí. Libros teóricos, claro que sí, es una referencia. Por ejemplo, usted tomó Chabelato, tomó Marta Alex, tomó, qué sé yo, cualquier persona que empate con su proyecto, por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Sí? Ok, gracias. Todo, inclusive películas científicas, usted las puede citar. Todo lo que usted quiera citar como referencia. ¿Sí? Obviamente hay que saber de dónde busco la fuente. Una cosa es que hable Marta Alex en un medio de comunicación formal. Por ejemplo, acá, ¿cuál es un ícono de la educación? Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga es una de las mujeres que ha manejado investigación muchísimos años. ¿Sí? Rosalía Arteaga hace una entrevista y habla de la investigación científica. Y usted le cita a Rosalía Arteaga, que se presentó en el Canal 4, tal fecha, y dijo tal frase. Perfecto, usted la citó. Y la cita correctamente para luego ponerla en la referencia. No es lo mismo a que hable tal vez cualquier persona de la farándula y salga, qué sé yo, en combate. No, pues, ¿en qué se apalanca eso? Un medio formal es un medio de comunicación, como el Canal 4, el Canal 5, el Canal 10, pero de noticias, donde se hace primero un filtro para saber qué es un contenido relevante, un contenido que valga la pena. Entonces, usted tiene que segmentar esto. ¿Qué no es válido? ¿Qué usted no puede citar? Usted puede citar inclusive foros, pero foros profesionales, de personas que sean de investigación. Digamos que usted quiere ver un tema médico y un doctor dijo en un foro tal cosa. Usted tiene que ver si ese doctor es de relevancia, porque yo puedo poner cualquier disparate también en un foro. ¿Sí? Entonces necesito investigar si esa persona es de relevancia en el medio y cómo lo dijo y si es que es real esta información. ¿Qué no se puede citar? Usted no puede citar ninguna página que sea modificable. ¿Sí? ¿Cuáles son las páginas modificables? Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com y ese tipo de temas, porque son modificables, porque puede entrar cualquier persona y poner lo que se le ocurra. Pero usted puede utilizar la Wikipedia de una manera mucho más atractiva. Usted va a la Wikipedia a consultar una palabra, por ejemplo,
Y toda Wikipedia y toda monografía.com, al final, si ustedes ven, tienen referencia. Ellos citan también. Entonces usted va a la referencia, da clic en el libro y le va a disparar directamente al libro. Y ya no va a citar a usted Wikipedia, sino va a citar el libro donde lo encontró. ¿Sí? Entonces sí nos puede servir también esto. ¿Dónde ustedes encuentran investigación relevante? Ya habíamos hablado en la clase anterior, en algunas clases, en Google Académico, que es el mejor aliado. Usted encuentra en la biblioteca virtual de la universidad, en Cedia y en muchísimas otras fuentes más. ¿Sí? Esto, marco referencial. ¿Cuántas? Aquí un consejo. No le voy a decir que aplique, pero sí le voy a dar un consejo. Cuando citamos referencias, se recomienda que no sea proyectos de más de 5 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una tesis desde hace 8 años tal vez ya no es lo mismo. Póngase que usted encuentre una tesis del año antes del 2000. Ya es diferente. ¿Sabían que ahora se dice en el Ecuador más que todo, desde el 2000 acá es una nueva realidad? Y desde el 2020 en adelante va a ser otra realidad. ¿Por qué en el 2000? Porque en el 2000 pasamos de un feriado bancario, pasamos de dolarización, de sucres a dólares. Y es un cambio abismal en la administración. Y luego pasamos una pandemia 20 años después que nos hace exactamente lo mismo. Es otra forma de producción. Si usted ve, tal vez un libro de marketing de hace 2 años, tal vez el más enfocado en marketing, qué sé yo, era para vender en marketing, era el Facebook. Y si ahorita ve cuál es el mejor para vender es TikTok. Así de fácil y sencillo, va cambiando la tendencia. Entonces, para hacer una investigación relevante, se recomienda que usted no pase de 5 años. ¿Sí? Fuentes que usted puede investigar. Usted puede investigar fuentes que vayan apegadas a nuestras culturas, es decir, latinoamericanas, tal vez hasta italianas y españolas, que se ajustan bastante a nuestra cultura ecuatoriana. ¿Sí? Pero también puede citar fuentes de éxito. Por ejemplo, usted quiere hacer un plan de clima laboral. ¿Cuáles son las empresas más exitosas de clima laboral? Facebook, perdón, también Facebook o Google. Entonces, ¿qué voy a citar? Tal vez voy a coger una tesis de alguien que haya hablado sobre Google, porque es una fuente de éxito. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor empresa para hablar de marketing? Coca-Cola, por muchísimo, porque ellos crean un empoderamiento de marca exquisito. ¿Sí? Entonces, tal vez yo cite fuentes donde se haga investigación de la Coca-Cola. ¿Sí? Proyectos que sean como base para mi proyecto también. ¿Sí? Por favor, pregunten lo que ustedes quieran, me interrumpen nomás si es que queda alguna duda. ¿Cómo se referencia las fuentes? Yo simplemente cojo un párrafo de cualquier lado de la tesis que se acople a mi proyecto. Por ejemplo, puedo sacar ahí como referencia las conclusiones de otra tesis, los números que sacaron ahí. Puedo tomar, qué sé yo, la justificación que tomó una tesis. Puedo sacar yo el contenido, la metodología, lo que ustedes quieran que se apalanque a su proyecto. Lo citan y luego lo ponen de referencia. ¿Cuál es la diferencia entre una cita y una referencia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Una cita y una referencia. ¿Nadie? La cita. Vamos, Roberto. La cita es cuando nosotros cogemos, cuando cogemos una parte de lo que ha dicho, por ejemplo, un autor, y lo citamos de acuerdo a las normas APA. Eso va dentro del cuerpo, el desarrollo de todo el proyecto. Y referencias cuando ponemos en la parte de abajo, en el final, cuando son referencias bibliográficas. Ahí vamos poniendo todo ya igual de acuerdo a las normas APA. Perfecto, excelente, Roberto. Puede haber una consulta, puede haber una cita y no una referencia, o tiene que tener congruencia. Debe tener congruencia. Totalmente, Roberto. No puedo citar sin referenciar, y no puedo referenciar sin citar, tiene que tener congruencia. ¿Sí? Todo lo que yo cito tiene que ir como referencia. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda al famoso Word, que ya está diseñado para que usted simplemente haga la cita y al final le salga la referencia. No hay ningún inconveniente con eso. Eso es lo que yo les voy a dar una clase para que usted lo haga correctamente y tal vez también le sirva a la Inge Grisel, a la doctora Grisel como insumo.
¿Sí? ¿Cuál es el principal problema que ustedes cometen en estos trabajos? Es las normas APA. Parece mentira, pero son temas más de carpintería que de conocimiento. Entonces vamos a dar una capacitación de esto para no tener ningún problema. Hasta aquí muere la introducción. ¿Sí? Es exactamente lo de la Inge Grisel. La pregunta es, este debercito yo les voy a poner que se cierre el día viernes 11 de la noche. Fácil, alcanzable, realizable. ¿Sí? Perfecto. Esto vamos a hacer de introducción para ya empezar con sus planes. Ahí yo voy revisando los temas, voy viendo cómo lo va haciendo, cómo está la situación, cómo termina y punto. ¿Sí? Esta es la primera parte de nuestra investigación. Ahora sí, ya vamos a ir a la metodología. Creo que hablábamos justo en la anterior clase y hablamos todo sobre la metodología. No me voy a adelantar, sino voy a tomar la clase de hoy para que ustedes vayan viendo también cómo voy estructurando el artículo científico en base a la redacción. Voy a compartir la pantalla si ustedes me lo permiten. Dígame. Una consulta antes de que pase el siguiente tema. En cuanto al marco teórico, si bien es cierto, es como un glosario, ¿cómo dijo la parte de poder citar? O solamente, ahí en esa parte, no sé cómo... En el marco teórico, ¿cómo es la citación? No la entendí, sí, ¿me puede repetir, por favor? Sí, en el marco, ¿cómo se desarrolla el marco teórico? Yo sé que es palabras que se desconocen, ¿no? Pero, o sea, hay que citar también ahí, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Perfecto, buena pregunta. ¿Ya? ¿Cómo hago la referencia del marco teórico? Pongamos una palabra. Usted quiere hacer sobre la niñez un proyecto. ¿Cómo influye la tecnología en el aprendizaje del estudiante? Ya. ¿Cómo influye la tecnología en el aprendizaje del estudiante? Usted, entre su investigación, quiere plantear cómo funcionan el Zoom, cómo funciona el Moodle que usted trabaja, cómo trabajan los estudiantes con Facebook y ciertas cosas más, ciertos programas. Hay palabras que el lector no va a entender. Por ejemplo, usted si me dice así Zoom, yo le digo un programa para ver, pero Zoom es mucho más que eso. ¿Sí? Entonces usted pone la palabra Zoom como subtítulo, va a buscar una fuente de investigación y encuentra que el creador de Zoom da una explicación concreta de esto. Usted lee esa información, ¿sí? Y tiene dos opciones. Lo transcribe, es decir, control C, control V y abajo lo cita, o la otra simplemente lo lee y pone su idea, que se llama, ¿cómo se llama esto? Parafrasear. Parafrasear. Sí, usted lo parafrasea, acaba de parafrasear y al final pone la cita. ¿Cuál es la cita? En dónde encontró, en qué página, en qué web o lo que sea, y el autor, ¿no es cierto? Cierra paréntesis y eso luego lo pone como referencia, ya todo el libro donde sacó, toda la fuente web. ¿Sí? Ya. Y si de pronto, digamos, aquí se puede utilizar lo que es enciclopedia o no. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la mejor enciclopedia para tomar terminologías? La Real Academia de la Lengua. ¿Sí? Pero, por ejemplo, palabras completas usted no las va a encontrar. ¿Sí? Recuerden que usted va a poner conceptos. Usted va a ver qué es la planificación, qué sé yo. ¿Qué es el marketing digital? Usted va a encontrar en la Real Academia de la Lengua qué es marketing y qué es digital por separado. Pero no va a encontrar un concepto. Entonces, ¿qué va a tener que usar usted? Un libro de marketing. Porque en marketing, en un libro, se va a encontrar las dos palabras unidas. Marketing digital, según, qué sé yo, el marketólogo tal dijo tal cosa. ¿Sí? Ya. ¿Me hago entender? Sí, ya dicen, ya está más claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta este punto de vista? Hasta la referencia. Súper sencillo, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver los tipos, un poco cómo se distinguen un poco los artículos científicos, ¿sí? O cómo nosotros vamos diseñando y qué es el proceso del artículo científico. Primero es una investigación científica que tiene que ver con un proceso sistemático de indagación. ¿Qué es un proceso sistemático de indagación? Un proceso sistemático es hacer pasos o diseñar un plan para llegar a conclusiones. Ustedes ya tienen el plan. ¿Cuál es el plan? Introducción, metodología, discusión y conclusiones. Ese es su plan, ¿sí? A eso tenemos que alinearnos. Luego de esto, nosotros necesitamos transmitir la información, el canal de difusión. ¿Cuál es el canal de difusión? La revista científica
la revista anexada donde me van a permitir publicar mi artículo científico. El artículo científico tiene que estar validado por expertos. No es solamente yo creo y subo a la Facebook. O creo en un blog y lo pongo. Esto es lo que yo descubrí. Si no ha pasado por un tribunal, su artículo científico no tiene una validez dentro del tema científico, dentro de la ciencia. No tiene una validez. ¿Sí? Y por eso tengan mucho cuidado cuando hacen el marco referencial. Ustedes me imagino, se han de haber visto alguna vez cuando quieren hacer una tesis, que encuentran un montón de tesis en el internet. Pero tienen que ir al final. Esa tesis ya está firmada por la universidad. Ya la universidad le validó. Si no está validada, no es una fuente científica. Ojo con eso. Si no ha pasado por un tribunal, no es una fuente científica. Una fuente científica es cuando ya está validada por una universidad y validada por expertos. Usted su artículo científico, los que van a trabajar en equipos, ustedes van a presentarse bajo un tribunal. Este tribunal nos vamos a sentar 4 expertos en la materia y usted va a defender su artículo, nosotros vamos a darle el visto bueno y ahí recién vamos a mandar a la revista con el apoyo de la universidad. Nosotros como docentes ya vimos que estaba bien, ahora sí vamos a la revista. Y la revista también va a ver si es que el proyecto es de calidad, si el proyecto cumple con las expectativas, si el proyecto se ajusta a sus lineamientos y ellos le van a decir sí o no. Yo un montón de artículos le pueden decir a la revista no. ¿Sabe qué? Simplemente no. O le mandan, hay revistas que son más chéveres, que le mandan la receta, ¿no? Y le dicen, mejore esto, diseñe esto, corrija esto, mejore esto, y ahí se publique. Hay otros que simplemente le dicen, no, vaya nomás. ¿Sí? Entonces, cuando ya la revista me acepta, yo la entrego, la revista me pone dentro de ella mi artículo científico, ahí ya es un lineamiento de difusión. Ahí yo ya puedo comenzar a repartir al mundo entero mi artículo, ¿sí? Recuerden que hay personas, yo tengo un amigo que vive de los artículos científicos, él fue docente universitario y ahora él vive de la investigación. Las universidades le contratan para que él investigue, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace él? Él, por ejemplo, cobra por investigación. Cada persona, cada que le dan clic en su artículo científico para descargarlo, ahí le llega una cantidad monetaria a su cuenta. Imagínense cuánto dinero hace con eso. Él sacó recientemente, ni tan recientemente, hace un par de años, hizo el lenguaje de las ranas de aquí del Ecuador, de la Universidad Católica. Espectacular esa investigación, porque determinan cómo está la fauna y cómo está todo el tema de un país mediante el sonido que hacen las ranas. Espectacular su investigación. Y cada uno que quiere investigar sobre eso le da clic y él le da una cantidad monetaria a su cuenta, para que ustedes se den cuenta. Hasta eso puede llegar un artículo científico ya cuando alguien es bastante reconocido en el medio. Los métodos que usted va a hacer para poder divulgar su artículo científico, el primero es oral, que puede hacer usted un simposio, una conferencia, puede hacer simplemente una pequeña difusión oral a ciertas personas. Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan ustedes del famoso CIAWEC que se maneja aquí en la Universidad de Israel? Los estudiantes que hacen artículos científicos o proyectos de investigación, luego pueden en el CIAWEC, pueden presentarlo esto y tienen 5 minutos y hablan a toda la universidad, ¿sí? Y hablan de su artículo científico, lo encontraron y demás. ¿Para qué sirve esto? Porque esto crea un interés. Usted puede crear entrevistas con un artículo científico. Usted va a un medio de televisión y le dice, yo quiero hablar de tal artículo, me permiten, ya está postulado en tal revista, por supuesto. Tenga su espacio en una radio y usted habla sobre eso y les invita a que conozcan más. Y el otro, obviamente, es el medio escrito en la revista que usted publicó, ¿sí? Grábame, por favor, consultando si no hay problemas. Factores determinantes de la efectividad de la comunicación científica. Primero, ¿qué necesita usted tener? Habilidades comunicativas, comunicación oral y comunicación escrita, ¿no? Recuerden que ya habíamos hablado de eso. Un artículo científico tiene que tener palabras fáciles de entender, palabras no basadas en léxicos de nuestra población, es decir, más bien palabras generales, ¿sí? Que la gente entienda, que le guste la lectura, que le cautive la lectura, separar muy bien con los conectores que ya habíamos visto, utilizar bien el tema de puntuación, cuando utilizo una coma, cuando un punto y coma, eso es fundamental para causar interés en un artículo. Y la otra forma, la forma oral, cómo yo me expreso. Aquí vamos a ver ya en la semana 15, cuando ustedes vayan a defender también su artículo, que bueno, que ya no lo vamos a defender porque usted va a presentarlo nada más,
pero también vamos a ver el tema de la defensa oral. ¿Qué debe tener en cuenta usted para una presentación? ¿Sí? ¿Cómo hacer para cautivar a la gente? Si su artículo, usted puede tener un artículo científico espectacular, pero la gente tal vez se le termina durmiendo. ¿Sí? Entonces necesitamos llegar a cautivar también a nuestro espectador. ¿Sí? Necesitamos ver la posición sociocultural donde nosotros nos desarrollamos. El artículo científico, para partir, si bien es universal, en cualquier país puede funcionar, hay que también basarnos en nuestra idiosincrasia. Es decir, ¿qué tiene que ver con nuestra cultura? ¿Para qué ayuda nuestra cultura? Recordemos que nosotros tenemos diferentes culturas de acuerdo al continente. Si ustedes hablan con un japonés, ¿qué tipo de cultura maneja el japonés? Una cultura Z. Ellos están basados en una disciplina completa. Ellos producen con el fin de darles una mejor oportunidad a sus seres queridos, a sus hijos. Entonces, ellos, ¿cómo trabajan en las empresas? En las empresas ellos hacen bien su trabajo y a tiempo, no por una motivación ni por un castigo. Ellos lo hacen porque quieren entregar un mejor planeta para sus hijos o para sus nietos. Como es en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, ellos trabajan bajo temas de motivación. Si usted produce tanto, usted gana más. Si usted hace eso, usted gana más. ¿Y cómo trabajamos en países en vías de desarrollo? Muchas veces en el tema de castigo. Si usted no trabaja, se va. Y punto. Entonces son tres maneras diferentes de producir, tres maneras empresariales de ver al mundo. Entonces es bueno basarnos en cuál es nuestra sociedad, cuál es nuestra cultura, porque son diferentes realidades, diferentes problemas que nosotros vamos encontrando. ¿Sí? Las actitudes, ¿qué quiere decir actitudes y aptitudes? No solamente actitudes. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Las dos cosas fundamentales, saber y querer hacer. Una investigación o un proyecto siempre tiene que ser basado en lo que le gusta hacer. Yo, en otro instituto que ya trabajaba antes, era yo tutor de tesis. Y cuando venían los estudiantes de último nivel y me decían, profe, ¿qué tema será de hacer? Aconséjeme el más fácil. Aconséjeme el más fácil. Si usted hace el más fácil, va a terminar siendo el más difícil. ¿Por qué? Yo le decía, si usted quiere hacer el más fácil, no se fije en la dificultad de la metodología. Fíjese en qué le apasiona, qué es lo que le gusta hacer. Yo en mi primera defensa de tesis, a mí me gusta el rock and roll. En mi primera defensa de tesis, yo hice una factibilidad para un bar de rock and roll, porque me apasionaba el tema, porque me gustaba y quería ver si es que es factible hacer en el país un tema de estos. Busque algo que le apasione, busque algo que le guste. Ya en el tema de maestría, recuerdo que mi proyecto de tesis estaba vinculado al clima laboral y al desarrollo de personas, porque eso es lo que me apasiona. Entonces yo fui por esa tendencia de saber por qué la gente no se siente bien cuando trabaja y ver los grados de estrés que tienen cada puesto. Entonces busquen qué les apasiona para que marquen desde ahí una tendencia. ¿Sí? Obviamente el tema de, como decíamos, conocimientos vienen con las actitudes. Cuando a mí me gusta algo, yo investigo más. Así de fácil y sencillo. Yo no me imagino hacer una tesis aburrida, algo que no me apasione. Hasta pereza me diera leer algo que no me gusta. Pero si es que encuentro algo que me gusta, y fue estar ley, buscando y dándole solución a ese problema. Entonces, fíjense en eso cuando ustedes ya pusieron su tema. ¿Sí? Habilidades comunicativas que usted debe determinar para un artículo científico sobre todas las cosas. Saber hablar, saber escribir, saber escuchar, que es la base. Recuerden que ustedes van a pasar por un tribunal y usted tiene que saber escuchar cuáles son los problemas o cuáles son las reflexiones que les hacen sus docentes de sus compañeros. A veces nosotros somos se puede decir, muy egocentristas con el conocimiento y pensamos que todo lo sabemos y a veces que defendemos un artículo científico, defendemos alguna postura y alguien cuando nos corrige nos enojamos. Imposible. Un científico tiene que estar totalmente dispuesto a la crítica. Recuerden que la crítica no es mala, preocúpese cuando nadie le critique. Alguien decía, preocúpate cuando nadie te critique porque no estás haciendo nada. ¿Sí? Cuando te critican a veces la gente es porque estás haciendo algo. Y aprende también a escuchar porque de ahí vas aprendiendo muchas cosas. ¿Sí? Saber leer. Si usted es un investigador, un docente o un estudiante, estudiante es estudiar. Estudiar es indagar es investigar es buscar fuentes de conocimiento y para ello usted tiene que ser un adepto a la lectura, usted tiene que fascinarle leer, tiene que buscar fuentes científicas y tiene que comenzar a ampliar más su característica. La mejor estrategia para si usted no tiene una buena afinidad con la lectura,
primero deshágase de este aparatito, apáguele y bote lo más lejos que pueda. Siéntense en su cuarto y empiece con algo que le gusta. La lectura empieza por algo que le gusta. ¿Usted le apasiona los deportes? Comience a leer temas de deporte. ¿Usted le apasiona el terror? Comience a leer temas de terror. ¿Usted le apasiona la música? Busque libros de música. Apasionese con temas pequeños y póngase metas. ¿Cuánto lee usted semanalmente? ¿Cuánto está destinando a la lectura? ¿Usted destina 1 hora, 2 horas, 3 horas? ¿Cuántas horas destina a la semana? Empiece con metas cortas. Si no ha destinado hasta ahora nada, destina solamente 10 minutos para ver los memes del Facebook, destínele ahora ya a un artículo tal vez o a un tema de lectura, destínele una media hora. Yo sé que va a ser al inicio cansado, se va a dormir, va a tambalear y todo, pero haga un hábito. Comience todos los días a leer 10 minutos o a la semana 1 hora, ¿sí? Y la otra semana le pone 1 hora y media, la otra le pone 2 horas y así va aumentando. Y va a llegar al punto que una persona cuando se vuelve adicto a la lectura es como ver esas series de Netflix, que usted se queda picado con usted, ¿sí? Cuando usted lee un libro, usted espera que el escritor, que se demora más que una serie, ya publique la segunda parte porque usted se quedó a medias. Así se vuelve usted con el tema de la lectura. Ya se olvida de la televisión, se dedica solamente a leer, ¿sí? Debe comprender, entender lo que está leyendo. Muchos de nosotros sabemos leer, pero no sabemos entender, ¿sí? La mente simplemente estructura ciertas cosas. Usted tiene que hacer pausas en su lectura, subrayar lo que no entiende, comprobar lo que está leyendo. ¿Qué es comprobar? Buscar fuentes similares, ¿sí? Usted leyó un libro de terror, busca otro libro también parecido y vaya comprobando, vaya haciendo un análisis de esto. Esto no solamente le va a servir para el artículo científico, esto le va a servir para que desarrolle más su mente, ¿no? Recuerden que el cerebro es un músculo, que si usted no lo utiliza, simplemente va quedando flaquito nada más, ¿sí? El cerebro tiene que estar siempre en constante evolución y siempre en constante conocimiento, porque si no se duerme, ¿sí? Qué difícil es cuando empezamos, por ejemplo, a estudiar después de mucho tiempo. El cerebro está como apagado y qué difícil que se hace hacer deberes, leer y sentarnos. Pero si usted se pone claro, tal vez en 1 año, en menos, en 6 meses, esto otra vez, pilas para eso. Por eso cuando a mí me piden un consejo y me dicen, ¿sabe qué es que ahorita el dinero está difícil y no voy a seguir una maestría? Yo siempre les doy el mejor consejo. Saquen donde sea, aprovechen, porque usted deja 1 añito de funcionar su cerebro y ya le da pereza después. Y ya se quedó como licenciado, ya se quedó como ingeniero. No, trate de hacer un esfuerzo y siga ahí mismo porque ahorita su cerebro está activo. No se le va a hacer tan difícil. Ese es el objetivo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito también cómo son el tema de las actitudes y aptitudes, ¿sí? Dirigido hacia el tema, ¿qué es lo que voy a enfocar? Dentro del tema tengo que ver cuál es el problema de la sociedad, a qué me voy a enfocar, ¿sí? Hacia el receptor, hacia el lector. ¿Qué le interesará al lector? ¿Sí? Una cosa es encontrar un problema en una empresa, pero la pregunta es, ¿qué le interesará al lector? ¿Qué será que el lector le da la curiosidad de darle clic en mi artículo para ir? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Pongamos un tema. Digamos que yo voy a hablar del marketing tradicional. ¿Cómo influye el marketing en el medio de comunicación como televisión y radio? Tal vez ya hasta pasado de moda eso. Tal vez para una empresa muy grande, dame la atención. Pero si usted es un pequeño empresario, ¿será que tiene ahorita 15,000, 10,000 dólares o 5,000 dólares para poner en un medio de televisión? Tal vez no. Pero si es que alguien le pone, ¿cómo hacer un marketing digital por Facebook de manera gratuita? Y usted recién está empezando su negocio, ¿le dará clic? Claro que sí. Claro, por supuesto, me llama la atención porque es la nueva tendencia. Porque no tengo dinero y me pego con eso. Por eso es tan importante poner un tema vendedor, ¿no? Y por eso en la síntesis, cuando ustedes hagan el hashtag es la carnada para que la gente dé clic en su artículo científico. Es como cuando usted va al cine, va a la cartelera de multicines, ¿y qué es lo primero que hace? Hace 2, o abre el video para ver el resumen en video, o da clic en la sinopsis para ver de qué se trata. Y de acuerdo al interés que le da el lector, usted ve la película, si no, no ve. Así de fácil y sencillo. Igual es un artículo científico. En la sinopsis, en la síntesis, está la clave para que pesque el lector y pueda entenderlo, ¿sí? Y hacia mí mismo, ¿sí? Otra vez, hacia el problema, ¿qué problema da la sociedad? Hacia el lector, ¿qué le puede interesar al lector? Y qué me apasiona a mí. Si usted logra conjugar estas 3 cosas, usted va a tener éxito en su artículo científico. ¿Cuál es el problema real de la sociedad? ¿Qué le interesará al lector? ¿Y qué me apasiona a mí?
Mezcle estas tres cosas y está al otro lado. Conocimientos que usted puede tener. Hay revistas especializadas muy, pero muy minuciosas. Ya revistas de carácter ya, inclusive ya con indicadores mucho más fuertes, que ya usted necesita un dinero para poderlas publicar. Por ejemplo, una revista normalmente le cobra $500, $1,000, $2,000, dependiendo para publicar, ¿sí? Que ya es para expertos. Usted puede ir, y yo le recomiendo ahorita que está empezar con revistas básicas. La Universidad de Israel tiene revistas desde básicas hasta medias, ¿no? Muy buenas, muy, muy buenas. La revista básica de aquí es excelente. Entonces, empezar por ahí es bueno. Revistas que no nos cobren tal vez en este momento, pero más bien nos ayuden a mejorar, que usted vaya tomando relevancia. Luego ir a una revista ya de impacto medio y ya finalmente una revista ya para expertos, investigadores, como les decía el caso de mi amigo, que ya es un referente realmente en la investigación experta, que ya las universidades le buscan, que ya la gente ya la conoce, ¿sí? Y que obviamente yo voy a dar un clic. Por ejemplo, Marta Alex, que es el gurú de las competencias de talento humano, ella una entrevista o una capacitación de ella cuesta de $2,000, de $3,000. Es increíble que venía, como que venga Metallica realmente en algún tema. Se presenta Marta Alex y es increíble, los de talento humano pueden pagar hasta $2,000 por una charla de ella. Un artículo científico de ella, claro que voy a comprar, porque es ya un referente dentro de la investigación. Entonces usted puede llegar a ese punto simplemente empezando desde el inicio. Hay que entender ciertos puntos para poder ir creando su artículo científico. Primero, obviamente, el tema étnico que nosotros proyectamos. La subjetividad de donde vivimos nosotros. ¿Qué es la subjetividad? ¿A qué va encaminado esto? No crear o no dejar puntos, dejar cabos abiertos. El objetivo de un artículo científico es llegar a resultados palpables. No quiero causar subjetividad en mis datos, en mi discusión, en mis conclusiones. Quiero llegar a puntos ya concretos que a mí me permitan este artículo científico, como yo les decía al inicio de la clase, que a mí me permitan hasta cierto punto de vista llegar a la empresa Juanito López y decirle, mire, yo hice una investigación y usted puede mejorar sus indicadores en tanto. ¿Me permite presentarlo? Ah, claro, tenga, le doy 5 minutos. Mire, hice una investigación justo con su empresa. Y usted capacita a sus trabajadores en estos temas, sus trabajadores van a rendir en esto un 10% más. Esta es mi investigación, léala. ¿Sí? Puntos que no dejan claves. No voy a ir a la empresa, verá, si usted capacita, sí le va a ir bien. ¿En qué porcentaje? ¿Qué es lo que le va a pedir un gerente? ¿Cuánto voy a mejorar? ¿Para qué me sirve su proyecto? No sé, pero yo sé, no sé cuánto. Pero tal vez sí le va a ir bien si usted presenta. Si usted me deja esa subjetividad, yo no le voy a comprar su proyecto. Pero usted sí me dice, como una investigación concreta, usted va a subir un 10%, qué sé yo, en su meta, en sus ventas, en su trabajador, en su desempeño. Yo le creo. Yo le creo. Y usted me indique datos estadísticos que es verdad. Yo le compro el proyecto. ¿Sí? Pero no deje nada la subjetividad. Eso tratemos de hacer en nuestro artículo científico. En esta primera instancia vamos a dejar algunos cabos sueltos. El objetivo es tratar de no dejar ninguno. ¿Sí? Autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Tratar de que no solamente tengamos un solo punto de vista. Estos son los problemas más graves que se presentan. Pensar que nuestro proyecto científico, como nosotros investigamos, no hay nadie que nos pueda debatir. El autoritarismo no nos funciona en el conocimiento. El objetivo es buscar más fuentes y por eso usted va a ser un marco referencial. Porque tal vez alguien sacó una investigación totalmente diferente a la suya. Y con esto yo creo una discusión. Y con esto yo saco mejores resultados. ¿Sí? Lo que se conoce como la humildad de conocimiento es lo mejor del mundo, ¿no? Recordemos lo que decía Cervantes. Es imposible saber algo de todo. Peor aún, saber todo de todo. Lo importante es saber algo de todo, perdón. No, es imposible saber todo de algo. Es mucho más difícil saber todo de todo. Lo importante es saber algo de todo. ¿Y qué quería decir esta frase Cervantes? Que todos los días nosotros podemos aprender algo más. Por más que usted haya investigado, por más que usted tenga mucho conocimiento del tema, siempre va a haber una persona que le puede dar mayores atributos o le puede enseñar el mundo desde otro punto de vista. ¿Sí? No basemos todo en lo dogmático. ¿Qué quiere decir lo dogmático? Todo en la teoría. Tratemos de que nuestra investigación tenga también práctica.
la forma adecuada del conocimiento es conjugar las dos, dogma y praxis, ¿sí? ¿Qué quiere decir traducido en esto en un idioma más sencillo? La teoría con la práctica, ¿sí? Es por ello que los docentes, y yo comparto mucho eso, un docente tiene que trabajar no solamente en la teoría, sino también en la práctica, que tenga también esa experiencia, que haya trabajado en una empresa que le permita dar estas clases porque él conoce sobre el tema, ¿sí? Tiene la teoría, pero también tiene la práctica. Eso es lo que usted va a hacer en su artículo científico. Usted solamente con sus referencias, con su marco teórico, también va a poner en práctica. ¿Dónde va a poner en práctica? En la metodología, en las encuestas que hace, en las entrevistas, ahí va a ponerlo en práctica. Y también va a basarse en experiencias propias, tal vez, ¿sí? Tal vez Jimmy nos puede decir, yo trabajé 5 años en una empresa y mediante una bitácora yo puedo determinar cómo es el clima laboral. Ah, espectacular, me está mezclando lo que investigó versus su experiencia. Entonces, basemos un artículo científico siempre en las dos partes, ¿sí? Impresionismo, aquí viene la crónica roja, como se la conoce, o el amarillismo. Nuestro artículo científico tiene que impactar. Todos estamos de acuerdo con eso, pero ¿cuál es el problema? Que no podemos poner, por llamar la atención, datos falsos, ¿sí? Como hace el Extra, como hacen ciertos medios de comunicación. Con tal de traer gente se inventan cualquier barbaridad. No puede estar basado en una mentira. El impresionismo, una cosa es llamar la atención y otra cosa es crear un impresionismo absurdo, ¿sí? Algo que sea mentira. Consigue aquí, o como esas publicidades falsas de artículos científicos que le dicen, ¿cómo puedes generar dinero en 3 sencillos pasos? Y luego te invitan a una investigación que no tiene nada que ver con lo que tú abriste, ¿sí? Entonces necesitamos que cause impacto, pero que no vaya alineado a mentiras, ¿no? Como suele sacar el Extra sus artículos que son sumamente chistosos, ¿no? Que pone, qué sé yo, murió por tal cosa y así súper alarmista, que es lo que hace el lector, que le hacen leer, pero te das cuenta que es una lectura sin contenido, ¿no? ¿Sí? Especialismo, tratemos de abrir siempre, como decíamos, es igual que el autoritarismo, tratemos de abrir siempre a más especialistas a nuestro tema. El objetivo cuando ustedes ya estén en un mundo profesional es encontrar pares a ustedes, es decir, que ya estén graduados profesionales, pero que sean complementos a su especialización. Yo, como les decía, ¿cómo trabajamos en la Universidad de Israel? Nos reunimos un grupo de docentes, pero no todos de talento humano, como es mi caso, o no todos de investigación científica, como es mi caso. Nos ponemos en docentes de diferentes áreas, diferentes especialidades para sacar un conjunto. Por ejemplo, mi grupo de trabajo dentro de aquí de la universidad es conformado por un abogado, que yo no tengo ni idea de leyes, está conformado por una persona que maneja increíblemente el tema de tecnologías, que también puede ser una debilidad para mí. Está conformado por un contador, que yo odio la contabilidad y esta persona es especialista en la contabilidad, y está conformada por mí, que es especialista en talento humano. Entonces ahí tenemos un conjunto grande que nos va a permitir hacer proyectos de lo que queramos, porque estamos conjugando especialidades para que nos permita a nosotros ver el mundo desde otra perspectiva. No solamente basarme en lo mío, sino abrir un poco más el conocimiento. ¿Sí? Estereotipos, tratemos de no crear estereotipos en nuestros proyectos, no asumir las cosas por datos históricos, o bueno, datos históricos sí, pero no por comportamientos que no tienen relevancia. ¿Sí? ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es el enemigo del pensamiento crítico. Como habíamos hablado cuando fuimos a la clase de pensamiento crítico, ¿qué es un estereotipo? Crear una idea en base a costumbres o creencias. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, qué sé yo, todas las personas con discapacidad son buenas. Ese es un estereotipo, porque nos han dicho, sí, pobrecita, es que ve cómo está. Puede ser buena como puede ser mala. ¿Sí? Todos, qué sé yo, todas las personas que tengan qué sé yo, que sean de Sudamérica son así. Todos los que sean de Europa son así. Todos los venezolanos son iguales. Todos los ecuatorianos son iguales. Estamos creando un estereotipo de sociedad. Entonces no podemos basarnos en eso, porque sabemos que cada persona piensa de manera diferente. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría, no? Que no existe o no hay cómo que dos personas sean iguales en el mundo. No existe, no hay cómo. No se puede buscar dos personas iguales. Cada persona piensa de manera diferente. ¿Sí? Entonces eso es romper el estereotipo. Que todas las personas que tienen cierta religión
piensan de tal manera. Falso, falso. Cada persona piensa de manera diferente, simplemente su inclinación religiosa y punto. Que todas las personas correístas, que todas las personas lacistas, que todas son así, o asado cocinado. Habrá personas muy inteligentes que sean correístas, como habrá personas que, como dice vulgarmente, sean borregas, pero no quiere decir que todas son iguales. ¿Sí? Entonces necesito romper el estereotipo cuando hablo de investigación. No puedo asumir una investigación por medio de estereotipos, sino por medio ya de datos estadísticos que me permitan saber si es que eso no es verdad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Listen, y sobre etnocentrismo, ¿puede ampliar un poquito esa partecita? Claro que sí. ¿Qué es el egocentrismo? Etno. El etnos, ¿a qué vamos con la etnografía? Que no podemos solamente apalancarnos en una sola realidad, que sí, tenemos que involucrarnos en nuestra realidad como ecuatorianos, como latinos. Recuerden que esto es universal, ¿sí? ¿Qué quiere decir la etnia? La etnia está basada en nuestras costumbres, en nuestra biología, se puede decir, en nuestras raíces históricas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos mestizos, afroecuatorianos, ¿sí? Y muchas mezclas más. No podemos apalancarnos solamente en eso, sino tenemos que tratar de buscar un artículo científico a la vez que sea universal, pero basado en nuestra realidad del problema. ¿Qué pasa si es que viene un europeo y toma tu artículo científico, Jimena? Que debe entender que ese artículo científico le sirve para poder sacar referencias, pero que está basada en indicadores latinos, en indicadores ecuatorianos, que no es el mismo problema. La referencia, por ejemplo, que ustedes van a utilizar, como les decía, pueden utilizar referencias de lo que yo quiero, cuál es mi meta. Y les decía, qué sé yo, hay dos maneras de producir dentro de la administración que seguramente ustedes lo vieron. El método francés y el método alemán. ¿Qué decían los franceses y qué decían los alemanes? Los franceses se alineaban más en la meta y el alemán se alinea más en el proceso, ¿sí? El francés dice, tratemos de buscar siempre la meta, busquemos siempre el éxito por las tendencias, qué sé yo, tradicionales del estudio, las tradicionales de esto y de esto, de esto. El alemán dice, no, busquemos tecnólogos, ¿sí? Que simplemente manejen un proceso más individual y de esto construimos todo lo que nosotros queramos. Los dos métodos son espectaculares. El uno se basa en una proyección a largo tiempo y el otro en una proyección a corto tiempo. Los dos son espectaculares, son referentes. Nosotros como ecuatorianos cogemos de ese modelo, ¿sí? Pero sabemos que tal vez no se ajusta a nuestra realidad porque nosotros tenemos una realidad diferente, otro tipo de etnia inclusive, ¿sí? Otro tipo de idiosincrasia, visto desde ese punto de vista. Yo lo tomo como referencia, pero tal vez no se aplique directamente. ¿Qué pasa con la empresa de Google? Google dice que el proceso que ellos manejan de clima laboral es totalmente abierto. Usted puede ir en short y camiseta, usted puede ir con su patineta, usted puede llevar a sus hijos, usted puede ir con el pelo largo, tatuado y todo, con tal que produzca. ¿Qué pasa si usted llega a una empresa así? ¿Sí? ¿Qué pasa algún momento en el tema de inclinación sexual? Si es que una persona tiene otro tipo de inclinación sexual, varón llega con vestido a su empresa de cajero. ¿Cómo lo ve el ecuatoriano? Es un tema de etnia, un tema de cultura diferente. No está arraigado a lo nuestro y tal vez causa un nuevo impacto. No es la misma investigación. A esto es alinearnos un poco al tema de la etnia. Cómo mi investigación parte desde la cultura ecuatoriana, pero también cómo puede servir como referente para otros países. ¿Sí? Vamos a seguir conversando con un poquito de los componentes de la comunicación científica. La comunicación científica tiene modelos primero lingüísticos, ¿sí? Que son los modelos fonéticos que ya habíamos hablado, léxicos, gramaticales y textuales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hablo? ¿Sí? El léxico, buscar palabras que no sean muy arraigadas a nuestra cultura como ecuatorianos y como quiteños, el guagua, el shumsho, el achachá y el arrarray, que mezclamos muchas veces el quichua con el español, yo no puedo ponerlo en un artículo científico, porque como decíamos, cualquier persona tiene que entenderlo. ¿Qué pasa si un argentino lee? ¿Entenderá el achachay, el arrarray? Tal vez no entienda esto, ¿sí? Entonces necesito bajarlo en palabras que sean fáciles de entender y que den un significado único y universal. El tema fonético también.
cómo yo digo las palabras, cómo las estructuro, el tema gramatical y el tema textual, cómo yo cito también nuestros textos académicos. Recuerden que una de las bases, yo les decía cuando recién empezamos nuestras clases, materiales que usted debe tener siempre claves. Primero, un diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde están las palabras universales en toda Latinoamérica y en todos los habla hispana. ¿Sí? Segundo, usted tiene que manejar siempre el famoso, la taxonomía de Bloom, porque la taxonomía de Bloom le sirve cómo estructurar las palabras. Y tercero, manejar el tema de los conectores. ¿Qué conectores utilizo para yo tener una buena estructura gramatical? El punto y coma, la coma, el punto, ¿para qué me sirve? Cuando hago las separaciones, esto tiene que estar totalmente dentro de usted. ¿Sí? Componente discursivo, tipo de discurso con su orientación o su función comunicativa, ¿sí? ¿Cómo interpreta usted los resultados y qué es lo que va a exponer? Esto vamos a tener una clase abierta ya en la semana 15, de qué es lo que debo exponer en un artículo científico. Si a mí me dan 7 minutos, yo no voy a basarme en los 7 minutos de la introducción, pues. Yo tengo que ver qué es lo que le interesa a la gente saber. La gente le interesa 1 minuto que le hable de la introducción y rápidamente a las conclusiones y a la discusión y a los resultados. Si es que usted va a vender su proyecto a una empresa y comienza el gerente a leerlo y comienza, la empresa tal fundada, no, me aburro. Necesito que rápido me diga cuánto voy a ganar y qué es lo que usted va a proponer. Entonces voy directamente a la discusión, voy directamente a los números, a los gráficos. Mire, mediante esta investigación yo encontré que la población compraría su proyecto por esto, por esto, por esto. Y usted va a ganar esto, esto y esto. Y en conclusión, su utilidad va a ser de tanto. Ah, ya. En 5 minutos ya vendí mi proyecto. Recordemos que la venta es todo. Nosotros somos vendedores. Yo en este momento estoy vendiendo el conocimiento. Todo se resume en ventas. Cuando usted va a pedir un trabajo, está vendiendo su hoja de vida. Cuando usted proyecta un artículo científico, usted está vendiendo el artículo científico. Entonces, todo es en saber técnicas de qué es lo que a la gente le interesa para poder cautivar. Componentes estratégicos como el campo de la experiencia, los objetivos del mundo y sus relaciones. ¿Qué quiere decir las estrategias tácticas? Es realmente ver cuáles son las amenazas y oportunidades del medio. ¿Qué le va a impresionar a la gente de aquí al próximo año? Habíamos hablado hace algún momento y les dije, ¿qué dijo el Ministerio de Relaciones Laborales? 508,000 habitantes ecuatorianos se van a solicitar el crédito de desempleo. Es increíble esa realidad. Si usted lo pone en números, 508,000 ecuatorianos se van a quedar sin trabajo y van a acogerse a alguno de desempleo. Si usted tiene esa realidad tan marcada, usted dice, ¿qué bestia? ¿Qué está pasando? Pero en base a esa debilidad, en base a esa amenaza que se viene, ¿qué es lo que la gente en este momento necesita saber? ¿Qué artículo científico le necesita saber? ¿Qué pasa si usted le pone un artículo científico? ¿Cómo emprender en época de crisis? La gente, los 508,000 personas que se van a quedar sin empleo, le darán clic a mi artículo científico, pero por supuesto que sí. ¿Cómo generar ingresos sin tener mucho dinero? Pero por supuesto. ¿Cómo generar ingresos o cómo mejorar tu plan estratégico en base a Facebook, por ejemplo? Claro que me va a servir. ¿Cómo presentarte una entrevista de trabajo? Este tipo de cosas, claro que me van a funcionar, ¿sí? Alguien hacía de contabilidad, ¿cómo pagar tus impuestos en línea? Sacaba un pequeño artículo de cómo pagar tus impuestos en línea. La gente que ahorita está encerrada en la casa, claro que me va a impresionar, claro que le voy a dar clic. Entonces yo tengo que ver mis tácticas estratégicas. ¿Qué es lo que la gente ahorita necesita o qué va a necesitar en un futuro? Proyecten su artículo científico al 2021, ¿sí? O lo que van a hacer de investigación de su tesis al 2021. ¿Qué es lo que la gente buscará en el 2021? ¿Sí? ¿Qué más? Componentes socioculturales, reglas sociales, normas de interacción. Aquí tenemos que ver también nuestros componentes desde el tema de religión. Recordemos que nosotros, nuestra cultura latinoamericana es muy tradicional, no va a cambiar su tradición. Somos muy arraigados a una religión, muy arraigados a la familia. ¿Cuáles son los toques fundamentales cuando yo le pregunto a una persona ecuatoriana y le digo, ¿cómo tienes tus valores? Y muchos de ustedes me dirán, en factores simples, en mi familia y en la religión que yo sigo. Sí, posiblemente sí. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto a un europeo?
Y un europeo tal vez me dice, no, nada que ver con la religión. Mi virtud está basada, qué sé yo, en el tema mío, porque yo salí desde los 18 años de mi casa y me formé los valores de esta manera, de esta manera y de esta manera. Son diferentes temas sociales. Usted, su artículo científico, tiene que fijarse mucho en esto, ¿no? ¿Cómo influye el tema de la tradición y cómo influye el tema de lo que habíamos hablado de la ética y de la moral? En su artículo, los científicos, si usted rompe un esquema de moralidad dentro del país, tal vez no le lean, tal vez cause un impacto negativo. Entonces hay que saber también cómo me enfoco, ¿no? Desde dónde voy, desde mi sociedad ecuatoriana. ¿Sí? Hasta aquí. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias. ¿Alguien? ¿Nada? Ya. Para la próxima semana quedaría todo el tema de la introducción. Yo les había hecho una promesa y la voy a cumplir. Es el tema de no cargarles deberes con el tema de conceptos, sino más bien enfocarnos todo ahorita a los dos proyectos, que es ahorita su prioridad. Tiene que salir con una excelente nota. Esto no solamente le involucra a usted. Recuerde que su nota también es mi nota. ¿Sí? Entonces, mi objetivo va a ser que saque 10 en este proyecto. Igual la doctora Pérez también le va a meter todo el esfuerzo. Y eso vamos a hacer. Vamos a alinear todas las tareas a esto. Para la próxima semana, entonces, voy a ponerles ya toda la introducción para que la puedan subir de acuerdo a sus proyectos y ir haciendo las retroalimentaciones adecuadas. ¿Sí? Nos queda pendiente el tema de normas APA. A mí me habían dicho que ahora a las 4 de la tarde, Arturo, que era una sugerencia. Lamentablemente se me hace imposible en la tarde poder trabajar con ustedes en temas de normas APA. Yo les voy a presentar una propuesta de base a la semana, esta semana, una propuesta de horario, porque yo ya planifiqué algunas actividades. Les voy a presentar una propuesta de horario y les voy a mandar con Arturo para que ustedes de esas opciones me digan qué día pueden. ¿Sí? Sin embargo, esa clase también la voy a grabar. Es decir, si por ejemplo Jorge está trabajando, Vanessa está trabajando, usted vaya a ese tutorial y pueda seguir el curso. ¿Sí? Y si tiene alguna duda luego del curso, con mucho gusto yo en clases lo puedo ver. Pero sí sería bueno que en ese momento también esté presente, la mayoría de personas por lo menos. Recuerden que este curso lo voy a abrir tanto para ustedes como para el otro curso en una sola, porque para serles muy sincero, el tiempo es sumamente corto y trato de buscar la mejor estrategia para que logre llegar, pero sí se me dificulta. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde ya se me presentó un compromiso y se me hace muy difícil ahora. ¿Sí? No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna queja. ¿Nadie? Antes de que... Dígame. Lo que vamos a presentar entonces es en la semana 10 esta tarea, ¿no es cierto? ¿O se cambia de la tarea 9? No. La tarea 10, la 9 ya está ya presentada. Solo faltaba un compañero nada más que me llamó a las 3 de la mañana que no había podido presentar. Sí, profe, para que habilite, porfa. Ya le abro ya. A las 3 de la mañana le abro y le damos para decirle a lo que esté. Ya le abro. Sí, y de ahí ya la otra semana recuerden que el proyecto ya es individual. Solamente antes de que se desconecten estoy poniendo una pequeña pregunta para ustedes que les va a tomar un minuto nada más, por favor responderla si son tan amables. Es con el fin de ir mejorando estas clases, es con el fin de siempre dar el mejor valor para ustedes, que es lo importante, que son el valor más agregado de aquí. Permítanme en un segundo, simplemente se me perdió. Les robo un minuto de su tiempo. ¿Dónde puse la pregunta? Ya. Les voy a poner una pregunta, por favor, está anónima, por si acaso respondan con toda sinceridad. Esto me sirve a mí para seguir mejorando. Es solamente su opinión de esta clase, así lo voy a ir manejando cada clase. ¿Sí? Ahí está abierta. Si es que ya termina, les agradezco mucho, que les vaya muy bien. Un lindo fin de semana y nos vemos el día que tengamos ya la tutoría de las normas AP. Gracias, Lisa. Les agradezco mucho, linda tarde. Que les vaya muy bien. Vayan respondiendo la pregunta con toda sinceridad. Fin de semana. Gracias, profe. Buen día. Gracias, hasta luego, gracias. Que les vaya muy bien, hasta luego.
¿Listos? ¿Ya respondieron todos? ¿Sí? Creo que ya respondieron. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Gracias, profe. Que les vaya muy bien. Listo, profe, no se olvide de activar la tarea. No está, ¿no le permite subirla? Sí, no me permite subirla. Ya Profe, solo subo, como era grupal, ¿subimos cada uno de nosotros Solo o unito, solo uno, nada ok. más. Solo Ya usted. listo, profe. Ya. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Maricel algo me decía. ¿Qué pasó? ¿Le puedo molestar con él? Claro que sí. Si es que es algo privado, si quiere me puede llamar a mi teléfono. No sé si me escuchó Maricela. Sí, llámeme nomás a mi teléfono, no hay ningún problema. Profe, disculpe, ¿en qué horario le puedo llamar? Hoy, pues es que quiere. Ah, tiene clases, ¿no? Sí, tenemos clases. A lo que acabe Ya. sus clases me da más sin problema. Ya, profe, muchas gracias. Buen día. Pues vaya muy bien, cuídese.